Mi hermanastra mintió y arruinó mi vida, así que corté lazos con mi familia y recuperé mi futuro. Cuando tenía 17 años, ese verano marcó el comienzo de una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Siempre creí que los viajes familiares eran momentos para acercarnos y crear recuerdos, pero esta vez fue totalmente distinto. Mi padre, Mako, y mi madrastra, Débora, decidieron llevarnos a Clearwater Beach, Florida, un lugar que eligieron por un resort de playa económico. Yo no quería ir, preferiría quedarme en casa trabajando en mi trabajo de medio tiempo y pasar tiempo con los pocos amigos que tenía, pero no era opción, ya que mi padre no aceptaba que dijera que no. Desde el inicio del viaje ya se notaba el ambiente tóxico. Me vi obligada a viajar en un coche durante horas junto a mi padre, Débora y mi hermanastra ella, quien tenía 14 años en ese entonces. La verdad es que ella y yo nunca tuvimos buena relación. No es que peleáramos constantemente, pero simplemente no congeniábamos, yo no confiaba en ella y ella parecía despreciarme. Ella era la niña mimada de la familia, la niña dorada que siempre obtenía lo que quería, mientras yo me sentía simplemente invisible, como si existiera en su mundo sin ser realmente importante. Cuando llegamos al resort, el lugar prometía ser lujoso en las fotos, pero en realidad resultó ser un establecimiento deteriorado, las habitaciones eran pequeñas, los pasillos tenían un leve olor a humedad, y la vista al mar era solo un estrecho pedazo de agua entre dos hoteles. Mi padre y Débora tenían su propia habitación, y yo me vi obligada a compartirla con ella. Ese fue el primer golpe. Intenté convencerme de que sería algo pasajero, que solo serían unos pocos días y que podría sobrellevarlo, pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Ella se empeñó en hacerme sentir inferior sin necesidad de decir una sola palabra. Mientras desempacaba mi maleta, ella puso los ojos en blanco, se quejaba en voz alta por tener que compartir el baño y me lanzaba miradas de juicio cada vez que hablaba. Era como si con solo existir, lograra demostrar que yo no tenía nada que ofrecer. Para el segundo día del viaje, nuestra relación se deterioró tanto que una discusión estalló de la nada. No recuerdo con exactitud qué fue lo que disparó la pelea, quizás algo tan insignificante como usar su cepillo de pelo sin preguntar o el tiempo que tardó en el baño. Lo cierto es que de repente comenzamos a gritar el uno al otro. Ella incluso me tiró una almohada, como si fuera una niña de 5 años haciendo una rabieta, y yo respondí con un comentario sarcástico. Desde ese momento, ella se cerró completamente, dejó de hablarme por el resto del viaje, ni siquiera me dijo buenos días ni respondió a mis pedidos, como cuando le pedí que me pasara el protector solar. Al volver a casa, la situación no mejoró. Durante semanas, ella se negó a reconocer mi existencia. Caminaba por el pasillo sin siquiera mirarme, ignorándome en las conversaciones familiares y actuando como si yo ni siquiera estuviera presente en la habitación. Al principio, pensé que era solo la actitud típica de una chica de 14 años, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba pasando. Mi padre y Débora empezaron a comportarse de manera diferente conmigo. Aunque no eran abiertamente crueles, algo había cambiado. Mi padre, quien nunca me había prestado demasiada atención, comenzó a verme de reojo, casi como si me considerara culpable de algo. Débora, por su parte, empezó a vigilarme de cerca, como si estuviera pendiente de encontrar algún error en mí. Un día, al regresar de la escuela, encontré a Débora rebuscando en mis cajones. Cuando le pregunté qué hacía, simplemente dijo que estaba revisando algo y se marchó sin darme una explicación. Me quedé allí, mirando mi cajón desordenado, sintiéndome violada y confundida. ¿Qué estaba buscando? Pocos días después, escuché a mi padre y a Débora susurrar en la cocina. Escuché mi nombre varias veces, en un tono que sonaba severamente desaprobatorio y casi enfadado. Mi estómago se hundió, y empecé a sospechar que todo tenía que ver con ella. La situación llegó a un punto crítico una noche, cuando estaba en mi habitación haciendo tarea. Mi padre irrumpió sin tocar la puerta, con la cara roja y la furia a flor de piel. Con un tono acusador me demandó que explicara dónde había estado la noche anterior. Yo, completamente confundida, le dije que había estado en la escuela terminando un proyecto en grupo. Pero mi padre no quería escucharme. Insistió en que había estado escapándome, saliendo de casa a escondidas, involucrada con chicos y, según él, consumiendo drogas. Todo se basaba en las mentiras de ella, quien afirmaba haberme visto escapando y comportándome de manera irresponsable. Mi padre, con los puños apretados y la voz temblorosa de rabia, no aceptó mi explicación. Me llamó desgracia y me acusó de arruinar la familia, de destruir mi futuro, de ser una completa decepción.
Intenté defenderme, explicándole que eran mentiras, que yo estaba en la escuela, pero él me interrumpía sin darme oportunidad de hablar. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, mirando el techo, me preguntaba por qué ella habría inventado esas historias. ¿Qué ganaba con arruinar mi vida con mentiras tan absurdas? Con el tiempo, la situación empeoró aún más. Mi padre y Débora se volvieron cada vez más fríos y sospechosos conmigo. Mi padre me trataba como si fuera un delincuente, interrogándome cada vez que entraba a casa sobre dónde había estado y con quién. Si respondía, me desacreditaba; si no respondía, me acusaba de desagradecimiento y falta de respeto. Débora, además, comenzó a hurgar en mis cosas. Llegué a casa y encontré mi mochila sin cerrar, mis cajones abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo en mi habitación. En una ocasión, Débora se enfrentó a mí sosteniendo una pequeña bolsa de plástico con Tylenol, interpretando que yo estaba ocultando drogas. Traté de explicarle que solo era el Tylenol que había tomado por un dolor de cabeza, pero ella insistió en que estaba mintiendo. Cada día, me sentía más atrapada en un ambiente hostil y opresivo, donde mi palabra no valía nada contra las acusaciones infundadas de mi hermana y la convicción de mi familia de que yo era culpable. La tensión familiar llegó a su punto máximo una noche cuando regresé tarde de la escuela, habiendo trabajado en un proyecto en grupo. Al entrar a la casa, mi padre me interceptó en el umbral, gritando furiosamente y acusándome de haber salido con un chico. Insistía en que ella había visto que yo estaba escapando y comportándome de forma irresponsable. Intenté explicarle que estaba en la escuela, que podía verificarlo con mis maestros, pero mi padre se negó a escuchar. Su voz se volvió más autoritaria y su ira, más intensa. Antes de que pudiera terminar mi defensa, mi padre, enfurecido, golpeó el mostrador de la cocina tan fuerte que la casa entera tembló. Me llamó desgracia una y otra vez, mientras ella, desde la puerta de su habitación, me observaba con una sonrisa burlona, como si disfrutara del sufrimiento que me causaban sus mentiras. Esa noche, después de un enfrentamiento tan intenso, mi padre me echó de casa. Recuerdo ese momento con dolor; era casi medianoche, y, con lágrimas en los ojos, empaqué mis pocas pertenencias y salí a la calle, sin saber a dónde ir. Durante los primeros días después de ser expulsada de mi hogar, me refugié en la casa de una amiga, Jessica. No éramos muy cercanas, pero cuando le pedí ayuda, ella no dudó en ofrecerme un lugar para quedarme. No podía contarle toda la historia, simplemente le dije que las cosas en casa se habían vuelto insoportables. Sin embargo, sabía que no podía quedarme allí para siempre, así que busqué un pequeño estudio, en una zona pobre de la ciudad, que fuera lo más barato que pudiera pagar con los pocos ahorros de mi trabajo de medio tiempo. El estudio era miserable, paredes delgadas, azulejos rotos y un lavabo que goteaba constantemente, pero al menos era mío. Por primera vez, tenía mi propio espacio, sin la constante vigilancia, acusaciones y la presencia de ella, que siempre me hacía sentir menos. Los meses que siguieron fueron una lucha diaria. Trabajaba en el diner como supervisora, tomando turnos adicionales para poder pagar el alquiler y comprar lo justo para comer. Mis cenas solían consistir en fideos instantáneos y pasaba los fines de semana en la biblioteca, ya que no podía permitirme tener conexión a internet en mi estudio. Me sentía sola y abandonada. Cada noche, al acostarme en esa cama rechinante, mis pensamientos se llenaban de las acusaciones de mi padre, las críticas de Débora, las burlas de ella y la amarga sensación de traición que me había dejado mi propia familia. Me preguntaba constantemente qué había hecho para merecer tanto dolor, y cómo era posible que mi hermanastra, que siempre había sido la favorita, se empeñara en arruinar mi vida con sus mentiras. En medio de ese abismo, empecé a enfocarme en mis estudios y en mi trabajo, tratando de ignorar el dolor, pero era imposible olvidarlo. Poco a poco, fui terminando la escuela, apenas sobreviviendo con mis calificaciones, y conseguí un trabajo mejor remunerado en un diner del centro. Con el tiempo, logré ahorrar un poco de dinero y, casi sin darme cuenta, empecé a soñar con una vida diferente, una vida en la que no estuviera definida por el rechazo y el abuso de mi familia. Fue entonces cuando conocí a Ryan. Ryan apareció en mi vida de la forma más inesperada. Un día, mientras trabajaba en el diner, él entró con un grupo de amigos y, entre bromas y risas, hizo un comentario tonto sobre el jarabe en sus pancakes que, de alguna manera, me hizo reír genuinamente. Al principio, no le di mucha importancia, pero pronto empecé a notar su constancia. Siempre se sentaba en mi sección, me sonreía de forma sincera y me hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, era importante. Con el tiempo, Ryan se convirtió en una presencia reconfortante, me ofreció su amistad, su apoyo,
y poco a poco me fui abriendo y compartiendo partes de mi dolor, sin tener que detallar toda la historia de mi familia. Ryan nunca presionó para que hablara de mi pasado, lo que me hizo sentir segura y valorada. Con el tiempo, Ryan y yo empezamos a construir una vida juntos. Aunque nuestras circunstancias económicas eran modestas y vivíamos en un pequeño apartamento de un dormitorio en una zona tranquila, cada día se llenaba de pequeños triunfos. Ryan trabajaba en carpintería para un contratista local y yo había logrado estabilizarme en mi empleo de supervisora en el diner. Poco a poco, empecé a dejar atrás la oscuridad de mi pasado. La presencia de Ryan me hizo ver que, aunque mi familia había destruido mi autoestima, yo todavía podía construir algo hermoso y real. Pero el pasado no se desvanece tan fácilmente. Un día, sin previo aviso, recibí un mensaje de Liam, el exnovio de ella en la secundaria, quien apareció de la nada en mi teléfono. Al principio dudé en leerlo, pero mi curiosidad pudo más. Liam me escribió diciendo: «Hey, Hannah, sé que no hemos hablado en años, pero hay algo que necesitas saber sobre ella». Mi corazón comenzó a latir con fuerza y, con manos temblorosas, le respondí preguntándole qué quería decir. Su siguiente mensaje fue devastador. Confesó que ella había inventado todas las mentiras sobre mí. Según Liam, ella había mentido sobre que yo salía a escondidas, consumía drogas y tenía un comportamiento descontrolado, todo por pura envidia porque creía que yo recibía demasiada atención de otros chicos. Esa revelación me dejó en shock. Después de tantos años soportando la culpa impuesta sobre mí, finalmente tenía pruebas de que las acusaciones eran falsas, de que todo era fruto de la envidia de mi hermanastra. Sin embargo, a pesar de tener la verdad, el daño ya estaba hecho, mi padre y Débora habían optado por creer en las mentiras de ella y, a pesar de la prueba, no estaban dispuestos a escucharme. La revelación de Liam me llenó de una mezcla de alivio y rabia. Quise gritar, llorar y hasta enfrentar a mi familia, pero algo dentro de mí ya se había endurecido. Bloqueé el número de Liam y eliminé sus mensajes, decidiendo que, aunque la verdad había salido a la luz, nada cambiaría el hecho de que mi vida había sido destrozada por las mentiras de ella y la ciega incredulidad de mi padre y Débora. La carga emocional era demasiado pesada, y el sentimiento de soledad y traición seguía latente cada vez que recordaba aquellas noches de gritos, acusaciones y humillaciones. Con el apoyo incondicional de Ryan, empecé a reconstruir mi vida. Dejé atrás la casa de mi familia y me establecí en mi pequeño estudio, donde cada día era una lucha por pagar el alquiler, pero al menos tenía mi propio espacio, libre de acusaciones y de la constante sombra de ella. Ryan se convirtió en mi roca, su amor, su paciencia y su capacidad de hacerme reír me ayudaron a olvidar, aunque fuera por momentos, el dolor del pasado. Poco a poco, empecé a soñar con un futuro diferente, un futuro en el que pudiera ser feliz sin la toxicidad de mi familia. Llegó el momento en el que Ryan y yo empezamos a planear nuestro futuro juntos. A pesar de todo lo que había pasado, sentía que, por primera vez, podía dejar atrás las mentiras y la traición. Decidí que en mi boda no habría lugar para mi hermanastra ella ni para ningún miembro de mi familia que hubiera contribuido a mi sufrimiento. Aunque mi padre y Débora intentaron acercarse en varias ocasiones, yo sabía que era imposible reparar algo tan roto. La decisión de no invitar a mi familia fue dolorosa, pero necesaria para mi paz mental. El día de la boda fue agridulce. Por un lado, me llenó de esperanza y felicidad ver a Ryan, a sus amigos y a las personas que realmente me amaban, celebrando junto a mí ese nuevo comienzo. Por otro lado, la ausencia de mi familia, especialmente de mi padre y Débora, pesaba en mi corazón. Durante los preparativos, recibí mensajes y llamadas de mi padre y Débora tratando de convencerme de que reconsiderara, de que los perdonara, pero cada intento me recordaba las heridas profundas que habían causado. Un día, mi padre me llamó y, sin mediar palabras, me dijo que si no podía venir a mi boda sin que estuviera ella, entonces mejor que no viniera. Esa llamada me llenó de una mezcla de tristeza y determinación, ya no estaba dispuesta a sacrificar mi felicidad por la aprobación de una familia que jamás me valoró. El día de la boda, mientras me preparaba y me miraba en el espejo, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía dueña de mi vida. La luz suave que iluminaba mi vestido y la mirada cálida de Ryan, esperándome en el altar, hicieron que todo el dolor del pasado pareciera distante. La ceremonia fue sencilla, llena de amor y rodeada de las personas que realmente me apoyaron. Cuando intercambiamos votos, sentí una paz profunda, como si, finalmente, pudiera dejar atrás todas las traiciones y empezar a vivir para mí. Después de la boda, Ryan y yo nos mudamos a un modesto apartamento. Aunque la vida seguía siendo una lucha diaria para pagar las cuentas y mantener la estabilidad, cada día me recordaba que había dejado atrás un pasado tóxico.
Sin embargo, la cicatriz de la traición aún estaba presente. Un mes después de la boda, recibí un largo mensaje de Débora, en el que me decía cuánto me extrañaban y lo arrepentida que estaba por lo sucedido, insistiendo en que debía dejar el pasado atrás por el bien de la familia. Una semana después, mi padre me envió un correo electrónico breve: te extrañamos. Hablemos pronto. Ese mensaje me llenó de una mezcla de tristeza y furia, porque, a pesar de todo el daño, seguían esperando que yo perdonara y olvidara. Finalmente, decidí que no volvería a dar segundas oportunidades a esa familia que había destruido mi vida. Bloqueé los números de mi padre y de Débora, eliminé sus mensajes y me comprometí a seguir adelante sin ellos. Ryan me recordó constantemente que no debía cargar con la toxicidad de mi pasado, y que merecía ser feliz sin tener que buscar la aprobación de quienes me habían traicionado. Poco a poco, empecé a dejar atrás el resentimiento y a centrarme en el futuro que estaba construyendo junto a Ryan. Hoy, al mirar hacia atrás, veo un camino lleno de traiciones, mentiras y sufrimiento. A pesar de haberla apoyado durante víctima de las falsas acusaciones de mi hermanastra a ella, y mi familia optó por creer en esas mentiras, apartándome de todo amor y apoyo. Conocí a mi esposa. Esa experiencia me dejó sin amigos verdaderos, sin refugio en línea, y me obligó a construir mi vida desde cero, en un pequeño estudio donde aprendí a valorar cada pequeña victoria, cada risa compartida con Ryan, y cada día de independencia. Mi historia es un relato de dolor, soledad y lucha, pero también es una historia de resiliencia y renacimiento. A pesar de haber perdido mi familia, he ganado la libertad de construir mi futuro a mi manera. He aprendido que, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparezcan por completo, ellas pueden transformarse en recordatorios de la fuerza que poseo para superar cualquier obstáculo.